de lejos, caminos de tiza, abriendo surcos. Bueno, estamos aquí con la licenciada Ruth Harff, que suele tener encuentros con directivos así como de asientos. Y lo que te quería preguntar, bienvenida Ruth. Muchísimas gracias, un placer. Al comienzo es, a ver, para los directivos es un peso, es un suplicio esto de definir el proyecto educativo institucional, ¿o sienten que ayuda? Primero y fundamental, vamos a tener que hacer una diferencia entre pensar un proyecto institucional y escribir un proyecto institucional. Menuda diferencia, casi la misma que la que le pasa a los docentes. Pensar un proyecto institucional es pensar en qué tipo de escuela quiero llevar adelante. Y una vez alguien muy inteligente dijo que en el fondo proyecto institucional es lo que uno hace cuando le cuenta a los padres cómo es la escuela cuando vienen a averiguar. O sea, qué cosas se priorizan, qué cosas no se priorizan. Entonces, desde ese punto de vista, pensar el proyecto educativo no es lo más grave, no es lo más difícil, sino darle un formato que no solamente sea comprensible, sino que permita anticipar no solamente las ideas, sino las acciones. Claro. Es ahí donde radica la mayor dificultad. Porque una vez definido hay que pensar en las acciones, esto quiere decir qué va a hacer el equipo docente, cada uno de los maestros y los docentes de áreas, cuál va a ser el aporte. Exactamente, por eso son intenciones que se tienen que plasmar en acciones concretas, donde hasta se puede llegar a temporalizar para poder analizar y también indicar cuáles son los responsables. El tema del proyecto institucional tiene además algo que es interesante, que el proyecto institucional mira la modalidad de funcionamiento de la institución. No es lo mismo que el proyecto áulico, que mira más claramente cómo planifico lo que voy a enseñar. En el proyecto institucional, y lo dijiste antes muy bien en un momento dado, me preocupa en una escuela el grado de deserción, me preocupa en una escuela la modalidad de comunicación con los padres. Como la escuela de Ituzaingó. Exacto, entonces es un problema, entre comillas, problema, a veces me cuesta trabajo llamarlo problema o situación a atender, pero además es priorizar, porque siempre hay muchas situaciones. Entonces el proyecto institucional sería donde miramos, ¿dónde este año voy a poner la mirada? Entonces, si el proyecto, por ejemplo, es el tema de la comunicación, ¿qué va a hacer cada uno de los docentes con ese tema a lo largo del año? Muy inteligente, exacto. Hay proyectos institucionales que miran modalidad de funcionamiento general y hay otros que van directamente al aula. Entonces, ¿cómo se da la comunicación con los padres? Los directivos se van a preguntar. Ellos no lo organizan, pero se preguntan, algo no anda, ¿qué tengo que hacer con todo el equipo docente para mejorarlo? Por eso repercute en el aula directo. El tema de la deserción es un problema más macro que micro. Hablaste antes de la responsabilidad de pasada para pensar, bueno, ¿qué se espera de los docentes a partir del momento que se define el proyecto, obviamente consensuado con el equipo docente? Responsabilidad, ¿qué más? Bien, no siempre todo es consensuado. Si me conocés, sabés que yo a veces juego. Vos sabés que hay veces en las cuales me dice consensuado. Tengo a 50 personas a las 7 de la tarde para tratar de consensuar algo hasta que al final alguien dice, más si eso yo lo llamo acuerdo por cansancio, más que por consenso. Hay una especie de, no necesariamente estar de acuerdo, sino llegar a acuerdos. Condición esencial. Y a veces en un proyecto institucional, llegar a acuerdos, no siempre se puede hacer todos sentados alrededor de una mesa, los tiempos no son los mismos. Entonces a veces hablamos de que no es necesaria la simultaneidad, sino que puede ser ese proceso donde las primeras ideas las elabora un equipo directivo, lo hace circular, es como sucesivo. Una manera también de agilizar un poco. Y tomar en cuenta las realidades concretas en las cuales vivimos. Por supuesto. Ahora, vos antes mencionaste a los padres, efectivamente, cuando un padre elige una escuela siempre que pueda elegir, pregunta, ¿cómo se trabaja en esta escuela? Y ahí toma
conocimiento de cuál es el proyecto. Sí. Pero a veces... Al revés. A ver. Podríamos decirlo al revés. A ver. Una de las demandas de un buen proyecto es cómo equilibro. Me repito de la palabra que dije. ¿Cómo equilibro lo que son demandas a veces de esa comunidad de padres, lo que nosotros consideramos como necesidades y derechos de los chicos? A veces están en un justo equilibrio y no siempre sucede. O sea, la escuela no está solo y únicamente para escuchar todas las demandas, no puede dar respuesta. O sea que los grados de participación son, como dijiste antes, relativos a veces. Bien, antes de irnos de viaje, vos sabés que este programa lo ven muchos docentes, muchos colegas, pero también los padres. Y dice Gioria Garate, la mayoría de las veces se menosprecian los comentarios de los padres. Si son padres muy activos, se los tilda de intimidantes o peligrosos. Si no participan, no se interesan. Los padres no somos monstruos, somos personas. Somos un otro que también necesita ser mirado, informado, participado y todos los hados que se nos ocurran. Bien, hay 3 términos. Escuchar, entender y comprender. Bien. Que no son sinónimos a estar de acuerdo. Claro. Bueno, todo esto tiene que ver con las enormes exigencias que tienen los docentes, las presiones, las demandas. Nuestro tema, proyecto educativo institucional, y yo te llevo a Chile. Dale. Hace 5 años atrás gané un concurso público y me hice cargo junto a un equipo directivo. Tenía un PI, por supuesto, como todo colegio, pero nos dimos cuenta que ese PI no estaba dando respuesta a las necesidades que teníamos en ese momento de este establecimiento. Y nos abocamos a ir modificando este PI en la medida que fuimos también modificando ciertos aspectos negativos que se presentaban en nuestra escuela. No existe una receta como que uno pueda dar y que esto va a resultar como en muchas actividades humanas, y además en el ámbito educativo. Pero me atrevería a decir que una clave puede ser de que sea vivencial, palpable, que sea algo que lo podamos adquirir en un futuro próximo y que esté basado en la realidad y en lo que queremos y que se aspira y que se cree tener fe en lograr. Nuestro proyecto está basado en lo curricular, en el aprendizaje, en la autonomía del niño para obtener sus aprendizajes, que sea protagonista de sus aprendizajes, que sea el generador. Se espera que el estudiante ya no sea un mero receptor, sino que sea un ser activo. Yo creo que ahora el PEI quedó más abierto y no tan cerrado. Antes era mucho enfocado en el resultado de aprendizaje para que los chicos fueran, ¿cierto?, a la universidad. Con esta reformulación se buscó recibir y adecuarnos y entregar, ¿cierto?, lo que necesita cada estudiante. Bueno, yo siento así como de que están dando la oportunidad a nosotros, así como estudiantes, de poder participar en el colegio, poder expresarnos. Se motivan los estudiantes a venir a clases para poder seguir aprendiendo, pero de otra forma que nosotros mismos podemos decir. Para mí ha sido provechoso porque hemos tenido que participar todos, dando nuestras opiniones, expresando nuestras ideas y ahí poder que ellos también recojan lo que nosotros pensamos. Y ahí estaban las 2 escuelas de Chile porque, claro, el proyecto educativo institucional no es un invento argentino. No, bajo ningún punto de vista, no encontramos ningún lugar en el cual con distintos nombres no se abre de proyecto. Pero quedó algo muy interesante en lo que dijeron. Ya lo creo, a ver. Sumamente interesante, que es de qué trata cuando hablamos de la escuela que queremos o cuando hacemos no tanto diagnóstico, sino análisis situacional. No solamente la deserción, sino las concepciones. ¿Qué entendemos hoy en día por infancias? ¿Qué entendemos hoy en día por familias? ¿Qué significa la participación de la familia
ponete a pensar un segundito que vos antes hablabas de la participación de las familias. Nosotros queremos que las familias participen, que sean escuchados, que sean entendidos, que sean comprendidos y que también entiendan que esta es otro tipo de organización. Y la pregunta clave es, hoy un tema muy importante es ¿dónde radica la participación de la familia? ¿En qué sentido merecen ser escuchados, entendidos? Y no solamente eso, respondidos. Nosotros no estamos solamente respondiendo a demanda de un grupo, de una familia. Esto es la escuela pública. Así es. Ahora, creo que mencionaron algunas cuestiones interesantes como modificar un proyecto. Sí. Hablaron de un proyecto abierto. Efectivamente, Bien. el proyecto supongo que no tiene que ser algo cerrado, No. sino que tiene que seguir escuchando lo que pasa alrededor. Muy bien. Y además, yo te diría, dicho bien a lo bruto, para mí un proyecto es un conjunto de borradores. Primero es fundamental que un proyecto puede pensar en el futuro, pero no lo garantiza. Dice, es posible, pero no hay garantía. Yo estuve trabajando en la última semana con todos los supervisores en la Ciudad de Buenos Aires con sus proyectos. Y en general los proyectos son de cada institución. Y la pregunta más interesante ¿es posible construir una comunidad crítica de aprendizaje entre todos los directivos y supervisores que arman sus proyectos? Sí, es posible. Pero es cierto que con esta mirada de que cada escuela tiene que tener su propio proyecto, que es real, a veces tenemos una mirada muy cerrada. Entonces, lograr encontrarnos directivos, supervisores, asesores, para poder ir viendo el modo como cada uno fue priorizando alguna problemática, fue abordando qué estrategia se empleó, Sí. es lo mismo que le pedimos a los docentes. O cómo cada uno fue resolviendo obstáculos. Exacto. Después vamos a retomar ¿Cómo los no? obstáculos que pueden ¿Cómo no? presentarse. Te incorporás con nosotros a la mesa. Nosotros seguimos entonces con Néstor Sorsoli y Bernardo Blechmar. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Somos maestros y es nuestra honra